se nos pide que encontremos los valores exactos del seno A, y el coseno A si la tangente A es igual a 5 o 7 negativa, y el seno A es mayor que 0. Recuerde que la tangente θ es igual a y dividida por x, y debido a que nuestro valor de función tangente es negativo, para que este cociente sea negativo, x e y deben tener signos opuestos, lo que significa que la tangente θ es negativa en el segundo cuadrante, donde x es negativo y es positivo, así como en el cuarto cuadrante donde x es positivo y es negativo. Pero también se nos dice que el seno A es mayor que 0. Recuerde que seno θ es igual a y dividido por r, y dado que r es siempre positivo, para que este cociente sea mayor que 0, y también debe ser positivo, lo que significa que el lado terminal del ángulo A debe estar en el segundo cuadrante donde y es positivo, no en el cuarto cuadrante donde y es negativo. Entonces, avancemos y dibujemos el lado terminal del ángulo A en el cuadrante 2. Digamos que este es el lado terminal del ángulo A. El cociente del lado inicial del ángulo A estaría a lo largo del eje X positivo. El ángulo de referencia para el ángulo A es este ángulo formado aquí por el lado terminal y el eje X negativo. También esbocemos el triángulo de referencia. Dejemos que este sea el triángulo de referencia. Y nuevamente, ahora que sabemos que estamos en el cuadrante 2 donde X es negativo e Y es positivo, escribamos la tangente A, que sabemos es igual a y dividido por x, como 5 positivo, sobre 7 negativos, nuevamente, porque estamos en el segundo cuadrante. Entonces sabemos que x es igual a 7 negativos, e y es igual a 5 positivos. También registremos estos valores en el triángulo de referencia. El lado opuesto, o y, es positivo 5, y el lado adyacente, o x, es 7 negativo. La hipotenusa es r. Y ahora, para encontrar los valores exactos de seno A y coseno A, necesitamos encontrar r usando el teorema de Pitágoras, o la ecuación x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y recuerda que r siempre es positivo. Entonces, usando la ecuación x al cuadrado más, y al cuadrado igual a r al cuadrado, sustituimos 7 negativos por x y 5 positivos por y. El cuadrado del 7 negativo es 49. El cuadrado del 5 es 25. 49 más 25 es igual a 74. Resolver para r, tomamos la raíz cuadrada principal de ambos lados porque sabemos que r es positivo. Lo que nos da r es igual a la raíz cuadrada positiva 74, que no se simplifica. Avancemos y grabemos aquí. Así como en el triángulo de referencia. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar el valor exacto de seno A y coseno A. Seno A es igual a y dividido por r. Entonces, usando estos valores aquí, tenemos 5 divididos por la raíz cuadrada de 74. Bueno, si usáramos el triángulo de referencia, tendríamos la relación del lado opuesto a la hipotenusa, lo que nos da el mismo valor. El valor exacto del coseno A es igual a x dividido por r, que es igual a 7 negativo dividido por la raíz cuadrada de 74. Al usar el triángulo de referencia, tenemos la razón del lado adyacente a la hipotenusa, que también nos da 7 negativos divididos por la raíz cuadrada de 74. Así que aquí están los valores exactos del seno A y el coseno A. Pero en caso de que deba racionalizar los denominadores, también demostremos ese trabajo. Si queremos racionalizar el denominador de 5 dividido por la raíz cuadrada de 74, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 74. Lo que nos da 5 raíces cuadradas 74 divididas por 74. Del mismo modo, para el valor de la función coseno. Multiplicamos nuevamente el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 74. Lo que nos da 7 raíces cuadradas negativas 74 divididas por 74. Entonces, también podemos expresar el valor de la función seno como 5 raíces cuadradas 74 dividido por 74. Podemos expresar el valor de la función coseno como raíz negativa de 7 cuadrados 74 dividido por 74. Espero que hayas encontrado esto útil.